La guerra. La guerra nunca cambia. Pero Fallout sí lo ha hecho a lo largo de todos estos años. En este documental discutiremos hechos, situaciones y actores que influyeron o fueron parte del desarrollo de la franquicia. Se abordarán aspectos biográficos, artísticos e históricos previos a los juegos, detalles del desarrollo y los sucesos propios de Interplay. Como eje y límite de la investigación, nos ocuparemos principalmente desde los orígenes hasta la caída de Interplay y los litigios que se sucedieron luego del lanzamiento de Fallout 2, aunque haremos algún raconto breve de los juegos posteriores. Mi nombre es Tupac y esto es Juegos al Detalle. Comencemos. Brian Fargo, Troy Worrell, Jay Patel y Rebecca Heinemann trabajaban juntos en Boom Corporation, una desarrolladora de videojuegos ubicada en California. Al cerrar esta compañía, los cuatro se unieron con el inversor Chris Wells, considerando que podrían crear una empresa mejor que aquella de la que provenían. Así es como en octubre de 1983 fundaron Interplay Productions con base en Los Ángeles. Los proyectos iniciales no eran desarrollos de videojuegos, sino conversiones de software e incluso algunos contratos militares para Loral Corporation. Los primeros videojuegos llegaron de la mano de vínculos comerciales con Activision, a pesar de que su CEO, Jim Levy, no percibiese el género CRPG como uno de alcance masivo, sino más bien como algo para nerds. Con Activision concretaron realizar 3 aventuras ilustradas que fueron basadas en el trabajo previo de Brian Fargo titulado The Demon's Forge, un desarrollo anterior a su trabajo en Boom Corporation. Ese mismo año, Electronic Arts los contrató para realizar un porteo de Racing Destruction Set para el Atari 800, lo que generó un vínculo entre las dos empresas. Por otro lado, la compañía tenía en su poder un parser desarrollado por Brian Fargo que interpretaba 250 sustantivos y 200 verbos. También comprendía preposiciones y objetos indirectos que se escribieran para dar sentido a la oración, lo que les abrió las puertas a crear nuevos CRPGs. Con el lanzamiento de The Bard's Tale, Wasteland y Dragon Wars, la empresa se posicionó como una de las más importantes desarrolladoras de videojuegos de rol hasta el momento, todos ellos publicados mediante Electronic Arts. Wasteland es un juego de ciencia ficción CRPG de mundo abierto publicado en 1988, enmarcado en un futuro postapocalíptico de un Estados Unidos en ruinas tras un holocausto nuclear. Su desarrollo original era para Apple II, pero luego fue porteado a Commodore 64 y DOS. Wasteland ofrecía libertades que hasta ese momento no se habían visto en otras entregas, e incluso se publicitaba que era posible resolver todas las situaciones del juego de más de una manera. Esto último, sumado a las más de 250.000 líneas de texto incluidas, daban una cantidad de variaciones enorme para la época en que fue editado. Fue aclamado por la crítica y bien acogido por el público, y como consecuencia se comenzó la preparación de 2 secuelas con resultados más cuestionables. Fountain of Dreams fue una de ellas, desarrollada por un Electronic Arts que demostraba su tendencia a producir las continuaciones de sus títulos puertas adentro. A partir de la terrible recepción que tuvo, para 2003 Electronic Arts indicaría que Wasteland no tenía ningún tipo de conexión con este juego. Por su parte, Interplay preparaba Meantime como su propia secuela, pero fue cancelada cuando se publicó Ultima 7 en el 92, ya que este era gráficamente muy superior y no se consideraba factible que el juego de la compañía de Brian Fargo estuviese a la altura para competir. En los años posteriores al lanzamiento de Wasteland, Interplay comenzó un nuevo camino vinculado a publicar juegos desarrollados por otros estudios, pero sin abandonar los desarrollos propios. Así es que durante el periodo 1988 a 1997, infinidad de juegos se publicaron mediante Interplay. Algunos ejemplos de ellos son Future Wars, Another World, Blackthorn, Descent, Earthworm Jim, Carmageddon, Redneck Rampage y MDK. Uno de los juegos de desarrollo propio generó controversias internas vinculadas al mal desempeño de ventas tras su largo ciclo de desarrollo y su alto costo de producción de $5 millones. Stonekeep era el nombre que Brian Fargo le asignó a dicho proyecto iniciado en el 88 y publicado recién en 1995. Antes de continuar, hablemos sobre la figura esencial en el nacimiento de Fallout. Hablemos sobre Tim Kaine. Desde pequeño, Timothy Kaine ha sido un gran apasionado por los videojuegos. De niño aprendió como autodidacta los lenguajes BASIC y Assembly en una Atari 400 adquirida por su escuela,
y a los 13 años de edad ya enviaba ideas de diseño para cartuchos a Atari con la ingenua intención de formar parte de su equipo. Motivado por sus amables respuestas, que sin embargo lo rechazaban por su corta edad, en ese mismo año, 79, consiguió un Atari 800 que apreciaría por sus grandes capacidades gráficas para la época respecto a la Apple II y la IBM PC. Esta máquina fue clave en su proceso de aprendizaje, durante el cual exploró, desarmó y experimentó con ella tanto a nivel software como hardware. En simultáneo, se inició en Dungeons & Dragons junto a su madre y sus compañeros de trabajo. Tim se enamoró de los juegos de rol de mesa y desde allí comenzó a repartir todo su tiempo libre entre D&D y la programación. En 1981, uno de sus amigos que trabajaba en la pequeña compañía Pegasus Software de Virginia tenía problemas con el desarrollo de uno de sus juegos. Dados sus conocimientos de programación, Tim fue reclutado por su contacto y obtuvo una primera entrevista en Pegasus a sus 15 años. Debido a su minoría de edad, esperaron unos meses hasta que cumpliera 16 para contratarlo, la edad legal para trabajos de oficina en Virginia. Pegasus desarrollaba juegos para cable y necesitaban herramientas de arte. A partir de su experiencia con la Atari 800, Tim se dedicó entonces a la creación de herramientas para artistas para esa consola en BASIC. En el 83 partió a la Universidad de Virginia, pero tomó la costumbre de retornar a Pegasus para trabajar durante los veranos. La compañía cambió más tarde su nombre a Cybron y consiguió un trato con Electronic Arts para desarrollar el juego Grand Slam Bridge, el cual comenzó a codearse en C. En uno de los veranos de retorno de Kane, quedó claro que conocía el lenguaje mejor que el lead programmer asignado, por lo cual trabajaron juntos con Tim instruyendo a su superior. El juego se publicó en 1986 con buenas reseñas, a pesar de que al día de hoy Kane no sabe cómo jugar al bridge. Solo se había preocupado por convertir los diagramas de flujo del diseñador en código. Más allá de todo esto, el nombre de Tim no fue incluido en los créditos, y si bien esto le generaría una gran decepción, aún no tenía planeado realizar una carrera en la industria de los videojuegos, sino que pensaba terminar su PhD en Ciencias de la Computación en la Universidad de California y convertirse en profesor. O al menos eso planeaba cuando se fue de Virginia en el 87. Sin embargo, tras haber conseguido su título de máster, desilusionado con la vida académica y movilizado por el temprano fallecimiento de su padre de 57 años, Tim abandonó sus estudios de PhD con un entorno de pares y profesores decepcionados de él que le señalaban que estaba tirando al tacho su carrera. Pero Tim se sentía determinado, así que envió su currículum a diversas compañías que encontró en revistas de videojuegos. Interplay fue la más rápida en contestar y la más cercana. Y gracias a sus habilidades de programación, a su experiencia previa, la cual no era comprobable porque no lo habían anotado en los créditos de Grand Slam Bridge, y quizás principalmente gracias a su gran afición a los juegos de rol de mesa, consiguió en 1991 una posición como contratista para trabajar en Bard's Tale Construction Set. El juego atravesó con éxito el control de calidad y cuando salió en octubre de ese mismo año obtuvo la máxima puntuación en la revista Dragón, edición 183, de la cual Tim era un feliz suscriptor. Al año siguiente se convirtió en el empleado número 42 a tiempo completo de Interplay y comenzó a trabajar en Rags to Riches, juego de simulación de negocios. En la oficina de al lado de Tim, su colega Mark Whittlesey, quien poseía un título en economía, estaba simultáneamente desarrollando el juego de El Señor de los Anillos Las Dos Torres, y al conversar sobre el interés genuino y la pasión de la que disponía cada uno por tomar el proyecto que tenía el otro, intentaron persuadir al productor ejecutivo Alan Publish de que les permitiera intercambiar puestos, pero la solicitud fue denegada, alegando que no podían permitir que el personal trabajase en los proyectos que quisieran, ya que ¿qué pasaría si estuvieran haciendo un juego que nadie quisiera hacer? Gran estrategia de negocios, ¿no? Posteriormente, Tim ejerció como consultor de programación en el dungeon crawler en primera persona Stonekeep del 95 y trabajó en otros títulos como Star Trek 25 aniversario y Star Trek Starfleet Academy. Bueno, hemos llegado. Esto es el capítulo 0 de la historia del desarrollo de Fallout, quizás con un enfoque más biográfico. Lo próximo que se viene va a ser el desarrollo del juego propiamente dicho. Así que estate atento o atenta, suscríbete, dale like y todas esas cosas, así te enterás de cuándo sale el próximo capítulo. Hasta la próxima, saludos.